El diputado por la coalición cívica Alfonso Prat Gay, expresidente del Banco Central, referente económico de Lista Carrió, está en línea. Alfonso, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, Chiche, ¿cómo te va? Bien, todo en orden, por suerte. Bueno, mira, hace un rato hablé con Vudú, ¿no? Y Sí. obviamente el tema fue esta historia de la partida de presupuesto que se asignó por decreto de necesidad de urgencia y todo eso. Y digo, la oposición, yo leí tu comentario también, en el que decís, bueno, yo no pongo palo en la rueda, que yo. Pero digo, ¿no le soltaron la mano que a la presidenta haga lo que quiere al no votar el presupuesto? No, Chiche, porque a ellos les da exactamente igual. Si lo votábamos, estábamos avalando una serie de, mentiras y demás cuestiones que ya las discutimos en su momento. Y si no lo votábamos, a ellos les daba igual porque tenían este recurso. No hay que olvidarse que ellos tienen lo que no tiene ningún otro gobernador, que es la posibilidad de legislar a través de decretos de necesidad de urgencia. Entonces, mandan el presupuesto al Congreso como una concesión. Si el Congreso está de acuerdo, fantástico. Si no, ellos hacen lo que se da la gana. Y eso es lo que pasó. Entonces, lo que era inaceptable era esta victimización de decir, bueno, nos ponen palos en la rueda, no nos dejan gobernar, es la primera vez que vamos a tener un gobierno sin presupuesto en la democracia. Eso es cierto, pero no es porque la oposición puso palos en la rueda, porque ellos nunca quisieron negociar, ni siquiera una coma, ni un artículo. O sea, nunca en la historia se aprobó un presupuesto sin que el Congreso modifique al menos un artículo. Y ellos no querían eso porque sabían que después iban con el decreto de necesidad de urgencia. Ahora, los mecanismos de control de las asignaciones de partida, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, ¿no sirven para eso? Sirven para controlar que no se estén cometiendo delitos, ni fraudes, ni otras cuestiones. Ahora, una cosa es el control, si querés, fraudulento o el control financiero, que es lo que estás planteando vos. Otra cosa es el control republicano. O sea, lo que dice la Constitución es que hay tres poderes y que los tres poderes conviven entre sí de manera independiente. Y que en el marco de lo que le corresponde a cada uno de esos tres poderes, al Congreso de la Nación le toca aprobar el presupuesto de gastos generales para el periodo siguiente. Entonces acá lo que se está violando son los principios republicanos. Quizás además se estén violando otras cuestiones, y si es así, la SIGEN y los demás organismos de control lo podrán hacer. La verdad que en el Congreso se crean siempre cámaras bicamerales, ¿no? Que finalmente terminan no funcionando, ya sea porque no traen la información, porque no se conforman. Por ejemplo, la bicameral de los decretos de necesidad de urgencia. No funciona porque hay 8 kirchneristas y 8 de la oposición, y no se ponen de acuerdo ni siquiera en nombrar un presidente, ¿no? Y mientras tanto ellos siguen avanzando. Lo que hay que recordar, Chiche, es que nosotros en diputados este año declaramos nulo el decreto que les permitía usar las reservas al gobierno. Se declaró nulo, de nulidad absoluta. Derogamos los superpoderes y limitamos muchísimo el uso de los decretos de necesidad de urgencia. Ahora, estas cuestiones después no las tomó el Senado. Si las hubiera tomado el Senado, hoy la discusión es otra. Hoy el gobierno tendría la misma necesidad que tuvo Wiener de negociar con el reutemismo, o que tiene Macri de negociar con Proyecto Sur y con nosotros en la ciudad. Eso a nivel del gobierno no existe porque ellos tienen superpoderes y cosas que los gobiernos no tienen. Ahora, analizando los números, digo los números gruesos, porque los números livianitos no los vamos a poder abordar. Digo, ¿hay una discrecionalidad grande? ¿Hay una discrecionalidad un poquito chiquita? Digo, ¿cómo es la historia? ¿O hay mucha guita en juego? Mira, ahí el año pasado, o este año termina, hay 65.000 palos, sí, digamos, ¿no? Para que la gente entienda, cuando empezó este año, el Congreso había aprobado un gasto total de 273.000 millones. Sí. Y después el gobierno dispuso de 65.000 millones más de la manera que se le dio la gana. ¿Por qué hizo eso? Porque en el cálculo en el cálculo de recursos del 2010 puso un número muy bajo de inflación y de crecimiento. Sí. Entonces tuvo más recaudación de la que dijo que iba a tener, y esa recaudación adicional dispuso como se le dio la gana. Este año representó un 24% de los gastos aprobados, y es un récord. Durante el kirchnerismo el promedio ha sido más o menos 15% de los gastos se aprueban por fuera del presupuesto. Este año fue 24%. Lo que esto quiere decir, Chiche, es que cada 4 años hay un presupuesto entero que va por afuera del Congreso.
Es mucha plata eso. Es mucha plata, claro. Ustedes, ustedes, la oposición, pero vos en especial, estás totalmente en desacuerdo de pagar deuda con reservas, ¿no? Sí, totalmente en desacuerdo. ¿Y cuál es el motivo, digamos? Porque suena razonable que si tenés guita, pagues lo que debes para que, tengas una quita mejor y no te sigan sumando intereses y te liberen créditos internacionales. Pero Bueno, lo que pasa, Chiche, es que la guita no la tenés. O sea, para comprar las reservas tenés que emitir. Distinto sería si el gobierno tuviera un superávit fiscal y con ese superávit fiscal va y le compra las reservas al Banco Central y después sí gira las reservas afuera. Hoy no existe eso. No hay superávit, pero este gobierno no decía que tenían superávit. No tiene superávit. A ver, para el superávit cuenta con las utilidades del Banco Central, cuenta con fondos del ANSES. Si vos mirás hoy los números del Banco Central, este año el Banco Central emitió 14.000 millones de pesos para cubrir gastos del Tesoro. Nunca antes había sucedido esto desde el 2002 en adelante. Más bien pero si tienen recaudación récord, si tienen guita a pasto, ¿sí? El consumo crece, tienen más por IVA, tienen más por ganancia, ¿por qué necesitan más plata? ¿Porque gastan mal o porque no? ¿Cómo es la historia? Porque gastan más de lo que recaudan y porque gastan mal, exactamente. Si no estaríamos en la discusión que ustedes tenían hace un rato. Fíjate, hoy falta luz, falta nafta, faltan viviendas, faltan billetes, ¿no? Evidentemente se gasta mucho, pero no se gasta bien. Yendo al tema de las reservas, te doy 3 razones rápidas por las cuales yo creo que no hay que hacerlo. La primera es porque no hace falta. El gobierno tiene otras fuentes de financiamiento, muchas de ellas fondos del ANSES que van generando recursos, préstamos del Banco Nación que los van usando regularmente. Si vos haces el cálculo de lo que necesitan para el año que viene, el 2011, hay una cantidad de fuentes de financiamiento anteriores a las del Banco Central que ellos podrían usar, que van a usar seguramente, por las dudas, además quieren usar las del Banco Central para poder gastar más. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, y esto voy a tratar de explicarlo lo más claro posible para que la gente lo entienda, el Banco Central entrega reservas y a cambio recibe un pagaré del gobierno que dice dentro de 10 años le voy a devolver la plata. Con este truco, Chiche, ya hay, con lo que se aprobó para el año que viene, 23.000 millones de dólares de pagarés que el Banco Central en algún momento va a tener que ir al gobierno y decirle, señor, usted me debe 23.000 millones. O sea que no tiene 52.500 millones de dólares de reserva. No, eso sí lo tiene, eso lo tiene. Pero además tiene estos papelitos por las reservas que le dio al gobierno. ¿Vos te imaginás un presidente que dentro de 10 años, cuando viene el ministro de Economía y le dice, señor presidente, tenemos que devolverle 23.000 millones de dólares al Banco Central? Ese presidente se está riendo todavía que hoy. Se lo devuelva a Mongo. Exactamente. Y la tercera cuestión es, la gente tiene que entender, las reservas, uno tiene la idea de que como son reservas son ahorros. No son ahorros. Para comprar reservas, el Banco Central tiene que emitir, tiene que endeudarse. Entonces, lo que uno termina haciendo es, para pagarle la crédito externo, se endeuda el Banco Central a través de emisión y con esa emisión le pagamos a los que están afuera. Entonces, ahí lo que hay que ver es cuál es el resultado de esa emisión que le permite al gobierno usar las reservas. Y el resultado de esa emisión, Chiche, vos lo conocés mejor que nadie, es la inflación. Por eso faltan billetes hoy. Te voy a dar un número nomás. A fin del año pasado la inflación era del 12%. Hoy es del 27%. ¿27? Sí, del 27%. ¿Anualizado te da 27? En los últimos 12 meses me da 27%. Ah, la mierda. ¿Qué pasó en el interín? En el interín pasó que Mercedes Marcó del Pont le prometió a Cristina que iba a recuperar todas las reservas que le daba para pagar deuda. ¿Cómo hizo eso? Aumentando la emisión del 5% al 35%. ¿Escuchaste bien, Chiche? 35%. Para comprar reserva. Para comprar reservas. Y por eso faltan billetes. Pero es que si vos no compras la reserva, se te cae el dólar. Se te cae el dólar, sí, pero se te cae también la inflación. Si se cae el dólar, ¿vos crees que se cae la inflación y no se enfría la economía? No. Yo lo que creo es... No perdemos competitividad, pues si se cae el dólar, revalorizamos nuestro billete, ¿sí? El peso. Pero con el peso alto nosotros no le podemos portar a nadie. Pero es que el peso está altísimo hoy, Chiche. Sigue alto igual. Sí, pero la inflación, o sea, todos los precios subieron 27% este año. Y el dólar subió 5%.
O sea, que es lo que más barato está, digamos. Claro, perdiste 20 puntos de competitividad. Mirá Brasil, para ver el esquema contrario. En Brasil el dólar cayó un 10%. Sí. ¿Sí? La inflación es del 5%. Entonces Brasil perdió 15%, vos perdiste 22%. O sea, vos sí, pero Brasil no perdió competitividad, sin embargo. El otro día leía un artículo, no me acuerdo de quién, que decía que pese a que ellos tienen un dólar bajo, no pierde competitividad, pero por volumen, supongo, por escala. Bueno, ser. porque además, exactamente, está muy bien ese planteo, la competitividad no depende exclusivamente del tipo de cambio, depende del funcionamiento de la economía, de las reglas de juego, de la productividad, de todas otras cuestiones. Sí. Y eso es cierto. Ahora, si nos detenemos solamente en el tipo de cambio y en la inflación, a Brasil le fue mejor que a Argentina este año, a pesar de que le cayó 10% el dólar. ¿Por qué? Porque tuvo menos inflación. Ahora, Alfonso, todos los datos... Y no nos olvidemos, perdón, un segundo, sí. Termino con esto. Y no nos olvidemos que la inflación además tiene un efecto secundario horrible sobre toda la gente, especialmente los que menos tienen, ¿no? Sí, no, eso obviamente es así. Ahora vienen las discusiones paritarias y va a retroalimentarse. Lo que te pregunto es lo siguiente. Los datos, digamos, objetivos de la economía de todos los días es obviamente el consumo, ¿sí? Los que manejamos nosotros, que somos economistas berretas. Digo, manejamos que la gente sale, compra, goza, se endeuda, digo, cambia auto, se vende auto a rolete, heladera a rolete, televisores, compra pilcha, regalo para juguete para los chicos, todo eso. Es un dato positivo. ¿O no? A ver, yo lo que pregunto es eso. Digo, la euforia económica que permanentemente la destaca el gobierno y que no la reconocen los privados, y uno la tiene que reconocer porque la gente gasta como si no costara la plata. Eso es cierto. Sí, eso digo, es cierto. ¿eso es bueno o es malo? Es muy bueno para la gente que puede hacerlo. Sí. Lo que hay que preguntarse es cuánta gente lo hace respecto de la población total. Sí. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque vos lo que ves, como decís, el que se compra el 4x4, el que se compra el estéreo, el que se compra un 4K. A mí no me digo, los 4x4 bueno, son tipos que ya tienen auto. El tema son los que se compran el primer auto, un 4K, bueno, qué sé yo, la novia de Pagani que le compró un Fiat Uno sin dirección hidráulica, viste, una porquería. Y bueno, pues de acuerdo a las posibilidades. Cállate la boca. Eso me refiero. Eso está, pero lo que no está con tanta visibilidad es lo otro. Es el 25% de la población que no llega a fin de mes, que está fuera del sistema y que lo vimos como un destello de muchísima claridad con la cuestión de Villa Soldati y demás. O sea, entonces, ¿es bueno que haya consumo? Por supuesto que sí. Lo que no es bueno es que ese consumo esté siempre concentrado en pocas manos y que quede fuera del circuito la gente que hay que meter adentro del circuito, ¿no? Y esta es mi mayor crítica a estos 8 años de crecimiento fuerte del kirchnerismo. Que esto no derramó, era obvio que no iba a derramar, hacían falta políticas sociales que llegaran a donde tienen que llegar, y eso no se hizo. El déficit habitacional existe desde el 2003 y no se hizo prácticamente nada, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. El déficit habitacional existe desde la historia. Desde la historia, exactamente. No lo podemos imputar ni a este gobierno, ni a Macri, ni a los gobiernos anteriores. Esto hace 50 años que tenemos déficit habitacional. El mismo déficit habitacional. En la ciudad de Buenos Aires, 500.000 viviendas. Eso es exactamente así. No le vamos a imputar la historia a quienes están a cargo hoy. Pero sí lo que decimos es, no hay otro periodo de la historia en el que la economía haya crecido de la manera que creció en los últimos 8 años. Entonces, uno hubiera esperado que algunas de estas cuestiones se empezaban a resolver en el medio de semejante bonanza, porque si no, no se van a resolver en ningún momento, ¿no? Y en esto se ha avanzado, Chiche. Esto es una realidad. Alfonso, te mando un abrazo, que tengas buen año. Igualmente para ustedes, muy feliz año nuevo y espero que sea con paz y felicidad. Con paz, felicidad y con guita, porque digo... Si no... Y con algo de guita, sí, con quizás algún billete nuevo, ¿no? De 200 o de 500 para que... ¿Va a haber billete de 200 y 500? Dicen que sí, ¿no? Yo espero que... Mira, esto cuando yo estaba en el Banco Central era un proyecto que teníamos en carpeta en el 2004. Mira que te digo, hace 6 años. Sí. Estábamos mirando un billete de 200. Y ¿Por qué falta plata? Vos que fuiste presidente del Banco Central, ¿por qué no hay billetes? ¿Se los guardaron? ¿Puede haber una secreta intención de enfriar a través de la falta de billetes? No, a ver, hay ¿O dos de razones. transparentar más economía tratando de que no haya tanto efectivo? No, yo creo que hay dos razones allí, Chiche. La primera es falta de previsión. Yo te digo,
Esto hace 6 años que lo estamos viendo nosotros y por alguna razón no lo quisieron hacer. Y la segunda es que no habiendo suficiente papel, la inflación se va comiendo el poder adquisitivo. Mira, yo el otro día hacía unos números de cuando nosotros mirábamos la posibilidad de sacar denominaciones más altas, ¿no? En el 2004, con un billete de 100, comprabas 78 kilos de azúcar. Sí. ¿Sí? El precio estaba en 1,28. Hoy compras 17 kilos. ¿Pero cuánto estás pagando el azúcar? 5,77, este es el precio de coto. 5,77. El En el kilo de mercado azúcar. central la tiene a 2,50. Sí, bueno, pero ¿quién va hasta el mercado central? No, pero digo, pero hay precios más altos, pero 6 mangos, o sea que subió bastante, o sea, casi 6 mangos. Claro. Kilo de asado. Vos con un billetito de 100, en el 2004 te llevabas 16 kilos de asado. Sí. Hoy te llevas 3. Viste que la gente te dice, bueno, antes te decía, me cuesta abrir un billete de 100. ¿Pero no, cuánto ahora está el billete pagando el de 100. asado? ¿30 mangos el kilo? ¿30 y pico? ¿Cómo? Hay asado más barato. El asado, yo lo veo en el website de Coto, 29,90. 30 mangos en Coto. Sí. Y sí, está complicado. Lo que pasa es que hay otras ofertas más baratas, qué sé yo. Samid lo tiene más barato, qué sé yo. Y hay Por supuesto que hay si baratas buscas, de carne también. Por supuesto que si buscas la va a haber, pero eso es una comparación igual. Vos decís, en el mercado central el kilo de azúcar vale 2,5. Muy bien. Preguntate cuánto valía el kilo de azúcar 6 años atrás en el mercado central. Y seguro que valía menos de un peso. Y sí, seguro que sí. Entonces, es que hoy esto es lo 100 que mangos no es nada, eso es lo terrible. Yo cierto. digo, la denominación de los 200 o 500 que decís vos, es fundamental porque 100 mangos no es nada. No es nada. Te doy No otro es dato, Chiche, que te va a gustar a vos. Si vos mirás hoy, la cantidad de pesos en circulación son 120.000 millones. Sí. ¿Sí? De esos 120.000 millones, 105.000 millones son en billetes de 100 pesos. Mirá vos. ¿Sí? Vale decir, más del 90% de Son la billetes de circulación 100 monetaria son billetes de 100 mangos. Eso no existe en ningún país del mundo. Que la más mayor alta denominación sea la que más está. Mirá vos qué notable. ¿Entendés? Entonces, esto hace años que habría que haberlo O sea, eso hecho. significa que ni lo de 50, ni lo de 20, ni lo de 10, ni lo de 5, ni lo de 2 sirven para nada. No, los de 10, te digo cuántos billetes en circulación de 10 hay. Hay 270 millones. ¿no? ¿Y tenés O sea, de 100 pesos cuánto me dijiste? 1.000 millones, 1.005 No. millones. Mira, históricamente, si vos mirás la historia monetaria de Argentina, cuando el billete de mayor denominación equiparaba en cantidad de billetes al de un décimo, o sea, si vos tenías... 10 pesos. Claro, el de 100 con el de 10, cuando tenías la misma cantidad de billetes de cada uno, ese era el momento en el que había que agregar una nueva denominación. Y ahora ya la pasamos 3 veces. Ahora estamos en 4 veces, ¿Cuánto? Chiche. Esto habría que haberlo hecho en el 2005. Ahora, este gobierno no lo hizo porque, de la misma manera que demoró hasta hace unos meses, hasta hace unas semanas, el Ministerio de Seguridad. No, si decimos que hace falta un Ministerio de Seguridad, reconocemos que hay inseguridad. No, si sacamos un billete de 500, reconocemos que hay inflación. Si todo el mundo sabe. Sí hay inflación. Sí. Alfonso, bueno, gracias. Un abrazo. Gracias a vos, Hasta hasta luego. luego.